Mis hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio poder estar en este lugar que hacía muchos días no estaba para poder predicar la palabra del Señor. Quiero contarles antes de comenzar que el Señor ha sido maravilloso, que el Señor se ha manifestado de una manera poderosa en nuestras vidas. Como algunos saben, no nos encontramos aquí en Funza. Hoy yo llegué, pero mi familia está afuera. Muchos saludos de ellos, de mi esposa, de mis hijos. Y como les decía hace un momento, dispuesto con todo mi corazón a compartir la palabra desde este lugar, desde este hermoso lugar que tanto nos ha hecho falta. Yo quiero comenzar diciéndoles que el título del sermón es El Mazo. Estamos trabajando nosotros allí en la finca y me tocó comprar un mazo porque necesitábamos partir unas rocas grandes, unas piedras muy grandes, y me pidieron un mazo muy, muy pesado. Cuando yo lo compro, viene una persona que conoce o tiene la técnica para romper las rocas y nos da alguna clase extraordinaria de cómo hacer este evento. Y le cuento que me puse yo a hacerlo y no duré más de 10 minutos intentándolo. El Señor duró todo el día partiendo roca con un mazo como de algunas 20 libras o 18 libras. Yo le coloqué a este título de la enseñanza hoy El Mazo por eso. El mazo para hoy quiere enseñarnos qué es eso poderoso, qué es eso fuerte, qué es eso que nos lleva más allá de lo que nuestras propias fuerzas pueden hacer. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante nos hablan de un episodio de la vida de Jesús maravilloso. Nos hablan de un episodio que yo sé que todos lo hemos escuchado, más adelantico lo vamos a leer, pero es un episodio que yo creo que a todos lo que los hemos escuchado nos ha marcado. Yo quiero que vayamos todos juntos al libro de Juan capítulo 6 versículo 63. Vamos a leer del 60 en adelante. Dice así: en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, o sea, al cielo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este evento es lo posterior al evento donde Jesús da alimento a muchos de los que andaban con él. Pero él hace una enseñanza a ellos y les dice que los que quisieran tener parte con él tenían que comer de su cuerpo y beber de su sangre. Y esto fue muy traumático para ellos. Esto le causó una sorpresa a todos cuando él lo habla de esta manera. El Señor empieza a medir los corazones de los que estaban con él. Y aquellos pensaban que él estaba hablando literal.
Ellos pensaban que le estaban diciendo que tenían que volverse antropófagos o caníbales. Pero el Señor no estaba hablando de esa forma de ser parte con Él. Él les estaba enseñando lo que venía con el sacrificio en la cruz. El Señor se queda mirando porque cuando Él les habla, Él conoce el corazón. Y se da cuenta que muchos de ellos se estaban indisponiendo por lo que había dicho. Pero se sorprende aún más cuando ve que entre sus 12 discípulos también habían algunos que se estaban sintiendo mal por lo que Él había dicho. El Señor Jesús se queda mirándolos a ellos y también les dice: si quieren, ustedes también se pueden ir. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia se está embolatando en cosas que no debe ser. Estamos viviendo un tiempo donde las iglesias más grandes son las que predican de una vida llena de prosperidad, de alegría, de gozo. Pero el Señor aquí nos muestra otras cosas. El Señor nos muestra y nos dice: bienaventurado el que sea vituperado por mi nombre. Estamos viviendo un tiempo en la iglesia donde no le podemos hablar muy fuerte al creyente porque nos da miedo que se vayan, porque nos da miedo lastimar a las ovejas. Estamos viviendo un tiempo donde la teología o la teoría de la prosperidad es lo más importante. El Señor Jesús se movió en un momento y dijo: voy a probar la iglesia. Y mis hermanos, yo quiero decirles que estamos viviendo un tiempo donde estamos siendo probados. Hablábamos en una reunión de líderes la semana anterior y nos preguntábamos entre nosotros: ¿pero quién tiene miedo? ¿Quién está sintiendo miedo por la circunstancia que estamos viviendo? ¿O quién sintió miedo cuando empezó la circunstancia? Y varios dijeron que habían tenido mucho miedo. Pero yo recuerdo que cuando esto empieza, el Señor me da una palabra en este mismo púlpito, hablando de un tema muy diferente a lo que venía, pero 8 o 15 días antes, ya no recuerdo. El Señor me habla a mi corazón, doy una ilustración para la enseñanza y hablo sobre el tema del coronavirus. Y antes de que mandaran a cerrar todo, antes de que mandaran a la cuarentena, cuando nosotros no teníamos ni idea de lo que se nos venía, el Señor me habla al corazón y sale por mi boca en esa enseñanza. Y le digo a la iglesia: yo creo que vamos a estar un par de meses en una crisis por este tema del coronavirus. Porque el Señor no hace nada sin que sus siervos lo sepan, pero es con un propósito. El propósito es que estemos alineados con Él para que Él pueda hacer algo aquí en la tierra. El Señor prueba el corazón de los discípulos, porque dice la palabra que le dio de comer a 5,000 hombres. O sea que aproximadamente algunos estudiosos de la palabra dicen que habían más de 13,000 personas. Y cuando Él lanza esa palabra, que tenía que ser oída en el espíritu, no en la carne, la historia cuenta que todos se fueron y quedaron muy pocos, entre ellos sus discípulos. Y Él los mira a ellos y les dice: si ustedes, Él conociendo el corazón de ellos, les dice: si ustedes quieren, también se pueden ir. Porque mis hermanos, yo quiero decirles hoy, con mi corazón en la mano, la iglesia es del Señor. La iglesia es de Él, no es de los hombres, no es de nosotros los pastores.
Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, no nos estamos alejando de los hombres, sino de Dios. Es necesario fortalecernos cada día para que Dios manifieste su poder en la tierra. Y aquellos hombres se quedan mirando al Señor sorprendidos. Y dicen ellos, asombrados porque había conocido lo que había en su corazón. Y les dice: Señor, pero ¿a dónde iremos donde hayan palabras de vida eterna? Yo quiero decirles, mis hermanos, antes de leerle un par de versículos adicionales, que el Señor me regala esta palabra esta mañana en el medio del devocional. Antes del devocional me regala esta palabra. Y yo me pongo a pensar y yo le digo al Señor, porque a mí me gusta compartir lo que el Señor me hace sentir que hable. Y a veces no entiendo lo que Él nos habla, porque uno aprende como a mirar los tiempos. Y estamos viviendo un tiempo difícil donde todos nosotros quisiéramos escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero el Señor me dice, por medio de esta enseñanza, en la mañana me dice: háblale a la iglesia y diles que en ningún otro lugar hay palabra de vida eterna. Escuchen bien, no les quiero decir que esta pandemia se va a acabar en unos días. No lo sé siquiera yo. Pero lo que el Señor me dice por medio de su palabra hoy es que no importando lo que estemos viviendo, no importando la pandemia, no importando la enfermedad, no importando las guerras, dice el Señor que lo más importante es estar con Él, que nos llevará a la vida eterna. Mis amados hermanos, es hermoso poder compartir hoy esta enseñanza. Los quiero motivar. Quiero decirles a ustedes que ha sido muy difícil para todos nosotros asimilar estas cosas. Estamos viviendo un terrorismo auditivo, audiovisual. Estamos viviendo información negativa a toda hora por la televisión, por los medios informáticos, el WhatsApp. Todos estos medios nos tienen locos. Y yo diciéndole al Señor, cuando tenía el listado de que predicaba hoy, yo le decía: Señor, ¿de qué les hablo? Y en algún momento quise hablarles de una palabra bien especial, de gozo. Tenemos que tener confianza en el Señor. Pero el Señor me dice hoy: diles a ellos que en mí hay más cosas importantes que salir de una pandemia, o salir sin enfermedad, o salir de la pobreza. En mí hay vida eterna. En el Señor hay vida eterna. Y ese es el centro de toda la enseñanza de hoy. Que lo más importante es seguirle a Él sin importar lo que pase, porque en Él tendremos vida eterna. Miren lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros tenemos esa ayuda y ese canal directo con el Señor, que fue el sacrificio de Jesús. Él dice que vino a acercarnos, Él vino a romper el velo, Él vino a darnos la vida eterna, a darnos la esperanza de una vida con Él para siempre. Entonces, mis hermanos, tenemos que conocer quién es el Señor. Cuando nosotros conocemos quién es Él, yo les aseguro a ustedes que las cosas van a ser más sencillas, que vamos a salir, no les digo a ustedes
que desobedezcamos las autoridades, no. Hay que cumplir con lo que las autoridades nos han dicho. Pero que cada vez que usted salga porque tiene que mercar, cada vez que usted salga porque tiene que ir al médico, cada vez que usted salga porque tiene que hacer cualquier cosa de prioridad, tenga confianza en el Señor de que no nos va a pasar nada. El Señor decía que si aún bebiéramos cosa mortífera, no nos haría daño. Yo no quiero decirle a ustedes hoy que seamos irresponsables. Tenemos que usar nuestra protección, tenemos que desinfectarnos en casa, tenemos que lavarnos las manos. Pero yo desde que empezó esto, yo siempre he creído que el nombre de Jesús es sobre todo coronavirus, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda pobreza. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Tenemos que conocer quién es Él. Cuando nosotros comprendemos quién es Jesús, yo les aseguro que todo nos es más fácil. Yo les aseguro que todas las cosas que vengan, porque hoy yo les vengo a decir a ustedes que no todo lo que viene para nosotros es fácil. Yo quiero decirles a ustedes hoy que en la vida hay pruebas, que en la vida hay dificultades, que en la vida hay muchas cosas negativas. Pero la palabra del Señor dice, pero crean en mí, confíen en mí, que yo he vencido el mundo. Aún el enemigo está por debajo del Señor. El enemigo no nos podrá hacer daño, porque Jesús está por encima de él. Entonces necesitamos conocerle a Él, necesitamos saber quién es Él y necesitamos creerle a Él. Estos 12 discípulos creyeron lo que les dijo. Estos 12 que quedaron ahí, porque ahí la palabra, léanlo con detenimiento en sus casas, del versículo 60 hasta el 70. Y dice la historia que aún dijo, y ese que me iba a entregar también estaba conmigo. Aún ese Judas Iscariote se quedó con Jesús, le creyó a Él. Creyó en lo que Él decía. ¿A dónde iremos? ¿A dónde encontraremos palabras de vida eterna? Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenla que contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Termino diciéndoles que hay que tener convicción. Hay que tener convicción en lo que hemos creído. Estos hombres fueron conmovidos por lo que dijo Jesús. Pero había algo dentro de ellos, por allí en lo más profundo, que se llama convicción. Ellos ya habían visto al Señor hacer milagros impresionantes. Ellos habían visto al Señor hacer cosas increíbles. Que la naturaleza le obedeciera, convertir un agua en vino, sanar enfermos, tener palabra de ciencia exacta. Pero había algo de convicción en ellos. Yo quiero decirles a ustedes que tenemos que conocerle a Él. Cuando le conocemos, algo maravilloso Él hará. Pero también tenemos que creer en lo que Él nos dice que va a pasar. Y yo les aseguro que va a suceder. Pero tenemos que tener convicción. Y la convicción no es lo más fácil, yo creo que es lo más difícil. Porque la convicción es usted caminar hacia adelante, creyendo que va a pasar algo, y paso por paso se da cuenta que no está sucediendo nada. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo te daré una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Eso es convicción. Convicción es decirle a Gedeón, Gedeón, no puedes ir con todos esos soldados. Y el Señor le dice, con los 300 no más,
con esos te voy a dar la victoria. Convicción es aceptar el reto que le hacen al profeta Elías. Y con una corta oración, escuchen bien, no fue una oración de horas como lo habían hecho ellos. Con una corta oración, pero con un ahorro de oración que ya traía, hace descender fuego del cielo. Eso es convicción. Convicción es entrar como loco danzando, aunque le dio vergüenza a la esposa, como lo hizo David, porque sabía que el Señor merece nuestra danza, nuestro cántico, nuestra súplica. Eso es convicción. Entonces, mis hermanos, me despido diciéndoles que el Señor tiene grandes cosas en medio de la crisis. El Señor quiere hacer grandes cosas en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Es donde Él se manifiesta. El Señor se manifestó en Israel cuando no había de comer, dándoles el maná. El Señor se manifiesta en Israel cuando había mucho sol que los podía matar, colocándoles la nube. El Señor se manifiesta en Israel cuando había mucho frío y no tenían cómo arroparse, les puso una columna de fuego. Yo quiero que dejemos que el Señor haga algo en medio de nosotros en este momento, y yo les aseguro que Él lo hará. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo quiero decirte, hermano, que dejemos nuestras cargas en el Señor, que le creamos a Él y Él hará cosas grandes y poderosas. Dios les bendiga.